Muy buenas noches a todos. Les saluda Jaime Sobrados, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaría a cargo de la moderación del ciclo de debate políticas públicas organizados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En esta oportunidad damos inicio a nuestro último debate llamado Gestión de la transformación digital en el sector público, la experiencia de Uruguay. Saludamos a todas las personas que están conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir esta noche será contar en primer término con la exposición del doctor Eduardo Caroso Blumstein, luego de la ronda de comentario de los panelistas para luego dar pase a que se responda las preguntas que por escrito tengan a bien formular los participantes de este evento. Les recuerdo que asistiendo a las 3 fechas del debate políticas públicas y respondiendo una breve encuesta al finalizar, podrán acceder a la constancia de participación. A continuación damos inicio a nuestro tercer día de debate de políticas públicas, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Eduardo Caroso Blumstein es gerente de innovación y desarrollo de negocios en ITC, especialista en seguridad de la información y tecnologías, máster en gerencia de las telecomunicaciones. Muchas gracias al doctor Eduardo Caroso Blumstein por aceptar nuestra invitación para esta ponencia. A su vez damos la bienvenida a nuestro destacado panel conformado por Gustavo Ruiz Guevara, subsecretario de Tecnologías Digitales de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a Tobías Aliaga Vilches, es gerente de Calidad e Innovación de RENIEC. Bienvenidos, estimados panelistas, por haber aceptado nuestra invitación. Ahora damos pase a la exposición del doctor Eduardo Caroso Blumstein. Adelante, doctor Caroso. Muy bien, buenas noches. Primero que nada, agradecerles la invitación, agradecerles la oportunidad de hablar sobre un poco nuestra realidad. Quiero también mandar un cálido saludo a todos mis amigos de Perú. He estado muchísimas veces y si Dios quiere y la pandemia lo permite, en el 2021 voy a estar de vuelta dándome algunas recorridas en algunas de las ciudades de vuestro hermoso país. Así que buenas noches. Yo tengo, digamos, una presentación que está entre lo que sería política pública y proyectos para generar, digamos, una conversación más sobre cosas realizadas que sobre políticas públicas a desarrollar o en prospección. Y lo voy a presentar de esa manera. Por el tipo de seminario, yo armé una presentación que es, como dije, más desde el gobierno, y después hay otra más específica, que creo que no va a dar el tiempo, pero que la voy a dejar, que está más enfocada hacia lo que es la concreción de esas políticas públicas o sectoriales en proyectos que de verdad ayuden al ciudadano, a las personas que viven en los distintos territorios. Antes de empezar, yo quiero decir desde dónde hablo. ITC no es una empresa de consultoría cualquiera, es una empresa que es propiedad de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. La Administración Nacional de Telecomunicaciones es una empresa de telecomunicaciones que es propiedad del Estado uruguayo, una de las que está mejor rankeada en América Latina, incluyendo los países del norte. Hemos logrado indicadores de conectividad y digamos, de conectividad que están cercanos a los de países del primer mundo, básicamente porque Uruguay es muy chato y somos muy pocas personas, pero bueno, nosotros nos creemos que es porque es la empresa mejor del mundo. De todas formas, tengan en cuenta que es una empresa pública que tiene y se sujeta a políticas públicas. Hay otro actor del que voy a hablar mucho, que es AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicaciones, que es dependiente de Presidencia de la República, con quien tenemos un vínculo de hermanos
y la gestión de nichos es bastante interesante porque los dos somos públicos, los dos tenemos una prevalencia muy importante a nivel de lo que es el Estado uruguayo, y las políticas muchas veces están consensuadas y colaboradas entre los dos equipos. Y finalmente hay otro ente rector, que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria y Energía de Uruguay, que tiene también algunos lineamientos, tanto vinculados a establecer políticas públicas en telecomunicaciones, como también a digamos, controlar la actividad de las empresas privadas. Esos son los actores principales. Yo creo que debo poder compartir pantalla, parece que sí. Así que me dicen si están viendo algo que dice innovación, tecnología y consultoría, por favor. Sí se ve, Eduardo. Perfecto. Vamos a pasar rápido. Ya expliqué quiénes somos. Estamos hablando de Uruguay. En el momento que hice esta presentación, en realidad ya tiene unos meses de hecha. Era el caso de Estudio Uruguay Digital 9, porque éramos integrantes de los 9 países más digitalizados del mundo. Después integramos el Digital 10, cuando se incorporó, si no recuerdo mal, una parte del gobierno de México. Y ahí en ese momento Uruguay dirigió el grupo D10, que fue todo el año pasado. Aquí están en aquel momento los que eran los países que integraban el D9, Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Uruguay, México y Portugal. En ese momento el único país de América Latina de Uruguay. Creo que ahora están ya negociando la entrada a algunos otros países. Y vamos a empezar a hablar un poco de políticas públicas. La primera cosa que yo quiero decir es, buena parte de la responsabilidad de todo lo que pasó. Hoy, por ejemplo, hoy de mañana estuve dando una conferencia junto con los responsables de AGESIC sobre temas de ciberseguridad dentro de una movida nacional que tiene AGESIC, de dar a conocer su agenda pública, la necesidad de la digitalización y de la ciberseguridad a nivel de todas las personas en el país. Es muy activa, es una organización que tiene una presencia muy fuerte a nivel de lo que es gobierno, y básicamente escribe políticas públicas y tiene también controles de seguimiento. O sea que puede inclusive llegar a hacer informes sobre los cuales después se pueden o otorgar préstamos, en el caso positivo de la evaluación, o en algún caso sancionar a responsables por incumplimientos o tareas negligentes, ¿no? Entonces, es abierta, está mirando a todo el país, pero se centra particularmente en lo que es el gobierno digital. Fíjense, una de las cosas que se trabaja mucho en Uruguay es la agenda digital. Esto siempre está muy cerca de las lógicas del Banco Interamericano y también del Banco Mundial, que han sido asesores bastante permanentes de todos estos procesos. Y entonces aparece un documento que establece la política digital y la estrategia, que se renueva o se revisa anualmente, pero que tiene una visión de varios años hacia adelante. Después aparece el plan de gobierno digital, que son iniciativas concretas en determinados aspectos de lo que sería, digamos, el despliegue.
y ya lo que sería Uruguay en su entorno, digamos, por decirlo de alguna manera. Todo esto es información pública, ustedes entran a la página de AGESIC y pueden bajar y descargar todos estos documentos. De hecho, alentamos fuertemente a que estas agendas puedan servir de insumos para la construcción de agendas nacionales o locales, es decir, de alcaldías o de gobiernos locales, porque en realidad están con una estructura, digamos, de pensamiento, de inclusión de todas digamos, de todos los sectores, tanto etarios como a nivel social, enfocándose sobre todo en construir una economía digital competitiva, que haya inclusión de todas las personas. Voy a contar ejemplos de inclusión muy interesantes, y que el gobierno tenga, de alguna manera, alimento a la innovación en sus nuevas implementaciones, acercando a las empresas privadas a algunos desarrollos vinculados sobre todo al área de digitalización de trámites, de cercanía ciudadana y de ciberseguridad y aseguramiento de activos críticos de la sociedad de la información del gobierno. Por favor, ustedes van a ver que hay 4 agendas, que esas agendas están continuamente migrando, ya está elaborada la 2020-2025. Estas incluso tienen el sentido de que uno puede ir viendo la evolución de cómo ha ido madurando la agenda digital en función de lo que ha sido el despliegue, digamos, de toda la actividad de esta agencia. Una agencia que además no tiene infinitos funcionarios, estamos hablando de que empezó con 20 personas, en este momento que debe estar en uno de sus momentos de más cantidad de personas, si supera las 150 es mucho, debe estar en 160, 180 personas. Si ustedes miran cómo se estructura, hay pilares de actuación que son el gobierno cercano, el gobierno abierto, el gobierno inteligente, el gobierno eficiente, el gobierno integrado y digital y confiable. Por mi formación personal, yo estuve trabajando muchos años, fui el responsable de seguridad de la información de Antel, y en ese rol me tocó representar a Uruguay durante bastantes años como responsable de ciberseguridad. Cuando se crea AGESIC, se crea la función del responsable de ciberseguridad, y entonces ahí se delegan a AGESIC, pero fue casi 5 años después de que yo estuve trabajando en este tema. Entonces, como ustedes lo ven, estas capas que se están estableciendo, que se parecen bastante a nuestra forma de ver el mundo, bastante vertical y bastante ingenieril, lo que van haciendo es generando documentos para ir acercando, digamos, la complejidad que esto implica a las distintas, a los distintos segmentos que tienen cosas para hacer, sectores activos de la sociedad que tienen cosas para hacer. Fíjense, por ejemplo, voy a mostrar algunos, pero no vamos a poder hablar de todos por razones de tiempo. Cuando yo digo en digital confiable, hablo de gestión de riesgos y continuidad operativa, hablo de mejorar el marco normativo, hablo de temas vinculados a ciberseguridad, y ahí se crea el CERT nacional y una cantidad un marco de gestión de riesgos y también de gestión de amenazas vinculadas a lo que es la ciberseguridad, y después universalizar la identificación digital de las personas, para que cada uno de nosotros, todos los uruguayos, tenemos un certificado digital que está asociado
a nuestro DNI. Bueno, tendría que tenerlo acá en la mano, pero es un DNI que tiene un certificado digital X509, que puede funcionar por contacto o por cercanía, que tiene mis datos biométricos incorporados. Después, a nivel de lo que es gobierno integrado, se maneja el tema de la plataforma de gobernanza, todo lo que se vincula a sectores estratégicos, se definen los activos críticos, se definen cuáles tienen que ser protegidos, a quién se le responsabiliza por esa protección, si falta dinero, cómo se disponibiliza los fondos para mejorar la infraestructura. Y después se hace, por ejemplo, un documento de arquitectura de datos que de verdad los invito a visitarlo porque está disponible, habla de cómo manejar datos abiertos, de cómo integrar tecnología, de cómo desarrollar la estructura de la arquitectura de datos de un ente de gobierno medio. O sea que se baja la política pública en algunos momentos, casi modelos de actuación y modelos de datos, para que la gente no tenga dudas de lo que tiene que hacer. A nivel de gobierno eficiente, se habla de todo lo que es la digitalización de registros. El Uruguay hoy, por ejemplo, tiene una plataforma unificada de expediente electrónico que la auspicia a GESIC con un motor de base de datos y una base de datos que fue adquirida por GESIC el código y que se le da gratuitamente a todos aquellos que quieran instalar este expediente electrónico, que cumple con toda la normativa de interconectividad, de control de acceso, de auditoría, de trazabilidad y de no repudio, para que se puedan hacer los trámites con más certeza que con papel, y entonces se despapeliza y además se genera una verdadera trazabilidad de las acciones del funcionario público con reporte a la ciudadanía, de manera que también se hace más transparente la acción. Y después hay una cantidad de cosas vinculadas a Big Data, en varios niveles, como por ejemplo en datos abiertos por defecto, en el manejo de Big Data para todo lo que es analítica. Se está trabajando en inteligencia artificial, se están dando pautas, se habla de por qué hay que dar transparencia, se definen todos los datos públicos como datos que la gente debería tener acceso, salvo aquellos, es decir, es por la negativa. Yo solo defiendo los datos que, si hago públicos, puedo afectar la disponibilidad de un servicio público o la competitividad de una empresa pública. Si no, todo lo demás tiene que ser público, y eso ha, digamos, permitido trabajar con un gobierno más abierto, más transparente, con menos nivel de exposición al fraude. Y bueno, acá vamos bajando un poco más. Perdónenme. Cuáles son las iniciativas, pero por ejemplo tienen toda la parte de gobierno digital, que es impulsar la transformación digital en todo lo que se pueda. Gobierno abierto, que es abrir todas las bases de datos para que la gente pueda hacer cosas inteligentes con ellas. La arquitectura, como decía, ya es una arquitectura que busca la optimización e interoperabilidad en toda la administración central. La seguridad de la información y la ciberseguridad. Servicios y trámites en línea, esto es lo que contaba de Appia y todo lo que son los trámites electrónicos digitales en Uruguay. Uruguay tiene todo el trámite completo, es decir, inclusive el pago. Si yo quiero sacar el pasaporte o el DNI, puedo pagar, puedo hacer toda la petición, puedo enviar información y hago exclusivamente el momento de la levantada de los datos biométricos,
tengo que asistir a la oficina y ahí ya me entregan el documento. O en casos extremos para digamos, sacar incluso la ida a la presencialidad, nosotros en Antel en este momento tenemos una tablet que lo que hace es, uno pone el DNI, ella toma los datos biométricos, entonces te pones adelante de la tablet, reconoce tu rostro, dice que el que puso el DNI es la misma persona que está al frente de la tablet, puede tomar las huellas digitales y a partir de ahí está autenticado con nivel 3 de autenticación, porque yo sé que la persona está atrás del dispositivo, aunque esté el dispositivo solo, sin que haya nadie supervisándolo, porque verifico el DNI contra los datos de biometría que presenta una persona viva atrás del dispositivo. Después hay toda una plataforma de salud que ha permitido que el Uruguay tenga un desempeño bastante sorprendente para nosotros mismos en el tema de la pandemia. Hoy por hoy la economía de Uruguay, salvo digamos, el turismo internacional y los bailes y las fiestas y los casamientos, todo lo demás está activo. Estamos teniendo ahí digamos, lo que vendría a ser una especie de segundo rebrote que se está controlando con la trazabilidad de los dispositivos celulares a través de una app que mide la proximidad por Bluetooth, pero garantiza que ni siquiera el epidemiólogo sabe dónde estuve, de manera de que las personas tienen sus datos personales resguardados, es decir, toda la parte GIS, toda la parte de identificación del teléfono queda resguardada, pero el teléfono avisa a todos los dispositivos, a todos los teléfonos que estuvieron cerca de la persona infectada, que estuvo cerca de una persona infectada para que se haga el hisopado. Entonces, la trazabilidad epidemiológica la estamos tratando de digitalizar. Y después, bueno, todo lo que está vinculado a datos espaciales, Uruguay tiene, ahí también nosotros fuimos responsables del proyecto, se fotografió todo el país con una cámara especial que tomaba 5 fotografías por punto y que permite que la geografía en 3 dimensiones esté medida en las partes rurales hasta 20 centímetros de error y en las partes urbanas hasta 5 centímetros de error. Por lo tanto, y está disponible para la gente para que lo pueda usar para hacer redes 5G, para trazar vías, para hacer acueductos, para, no sé, hacer autopistas o aeropuertos. Se digitalizó la superficie del completo de Uruguay para que se pueda ya usar como dato abierto para trabajar en el despliegue de infraestructura. Y después hay un montón de cosas vinculadas a la ciudadanía en donde ahora estamos trabajando mucho porque la capilaridad es así, la política pública del gobierno después se empieza a meter en los gobiernos locales y ahora estamos trabajando muchísimo en todo lo que es planificación estratégica de territorios y ciudades inteligentes, de manera de que por primera vez siento que la tecnología le llega a las personas de a pie, y uno está orgulloso de sentir eso porque como siempre lo trataron como un nerd, cuando tiene la posibilidad de ayudar a otros, se hace un poco más divertido. Aquí hay algunos ejemplos de exposición de datos abiertos que han sido exitosos. Acá hay algunos avances en los compromisos de planes de acción de gobierno abierto. Y voy a pasar un poco a contar también que la empresa de telecomunicaciones ha trabajado en hacer posible todo esto sobre la base de tener el corazón del ecosistema es un gran data center, que es el más grande de los más grandes de América Latina, que está certificado Tier 3 en diseño, construcción y operación, y que
está conectado con el mundo a través de un cable submarino que también es propiedad de Antel, que nos lleva hasta el backbone de Estados Unidos y conecta con Argentina. Entonces, como además tengo acuerdos con Cables por el Pacífico, toda la conectividad se aseguró por varias vías de fibra óptica, siendo propietario de esos hilos. Y a la vez también la fibra óptica se desplegó en todo el territorio nacional. Casi el 85% de los hogares uruguayos ya están conectados con fibra óptica, donde lo normal es bajar a 40 megabits por segundo. El 99% del Uruguay tiene LTE, en donde también se baja a más de 20 megabits por segundo en todo el territorio nacional, y no solo por Antel, sino también por los operadores privados. Tenemos despliegue de IPv6. Uruguay es el país que más desarrolla per cápita a nivel mundial, es decir, cantidad de dólares de desarrollo por persona por año, es el valor más alto a nivel mundial. Y bueno, estos son algunos premios que se han recibido. Una política que realmente fue un éxito que, por ejemplo, yo he dado conferencias por todos lados, pero una de las más exóticas fue en Australia. Yo estaba hablando de mis cosas de ciberseguridad cuando un americano del MIT empieza a hablar del primer caso de éxito nacional de One Laptop per Child. Y era Negroponte, y era hablando del Plan Ceibal en Uruguay. En Uruguay, todos los niños de nuestro país tienen esas tablets verdes, ahora son un poquito distintas, que tienen conectividad a Wi-Fi, tanto en el colegio como en su casa. Hicimos toda una red para que los niños más desfavorecidos de Uruguay, vivan donde vivan, tengan internet todo el tiempo. Y yo, como responsable de seguridad de Antel en aquel momento, para mí esa política pública era un riesgo enorme porque me iban a quitar los negocios de banda ancha que yo estaba dando del hogar. Bueno, tengo que decir que la política pública me pasó por encima y que lo que pasó como negocio fue que los papás de los niños que tenían estas tablets empezaron a ver la importancia de Internet y nos contrataban servicios para tener servicios, porque la única que tenía conectividad era la tablet de los niños, e incluimos un montón de gente dentro de la digitalización, incluyendo a los niños, que incluyeran a sus papás y también a sus abuelos. Por favor, me avisan si estoy muy pasado de tiempo. Un par de minutos, Eduardo. Bien. En el Plan Ceibal hay, digamos, laboratorios. En este momento ya se está trabajando en robótica y los niños están desarrollando kits de androides y cosas que se mueven, pero además tienen también impresoras 3D, entonces realmente está muy interesante. Están trabajando en Python, y son niños, tienen 8, 10, 11, 12 años, han ganado varios premios en Estados Unidos por sus iniciativas. De verdad, créanme que los niños son mucho más inteligentes que nosotros los grandes a la hora de innovar y ser creativos, y de hecho han hecho cosas que todavía me asombran. Después, llevándolo más al mundo de... Yo integro la CUTI, mi compañía integra la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, y ahí, por ejemplo, en alguna de esas fotos estoy por ahí en la vuelta, pero básicamente esta es una cámara que ha permitido que Uruguay se muestre como un actor unificado a nivel internacional, y eso también es una política pública. Tenemos reuniones, yo tengo casi una reunión semanal con distintos actores nacionales para coordinar las acciones en el extranjero, y de hecho mi compañía representa muchas compañías uruguayas con sus despliegues integrados en soluciones más grandes.
Entonces, el potencial que tiene esto es bastante interesante a nivel privado. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que está llevando el ACUTI. En este caso, nos está faltando gente por todos lados, entonces se está capacitando gente para desarrollo, gente para testing y gente para ciberseguridad en todas las áreas. El MIEM, como dije, tiene toda la parte de supervisión de lo que pasa en telecomunicaciones. La UCE, que es otro actor que, digamos, controla a todos los que tienen que ver con el área de telecomunicaciones. Aquí hay algunas de las cosas, está típicamente una unidad reguladora. Y en principio yo daría por detenido aquí lo que son a nivel de descripción aquellas cosas que tuvieron más impacto y dejaría para las preguntas contestar lo que a ustedes les interesa sobre de verdad qué sirvió de todo esto para el desarrollo tanto del gobierno como de las personas en Uruguay. Gracias, Eduardo. Excelente como tú dices, la presentación y las cosas y el nivel que está alcanzando Uruguay en todo el tema de integrar la tecnología de cara a brindar servicios públicos. A continuación, vamos a iniciar la ponencia de nuestros panelistas. Vamos a empezar con Gustavo Ruiz y luego seguiremos con Tobías Aliaga, y para ello le damos, Gustavo, 10 minutos para su intervención. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Jaime. Eduardo, buenas noches. Felicitaciones a ti y a todos los uruguayos por como dice Jaime, las cosas excelentes que nos has mostrado. Y quiero usar este pequeño preámbulo para contarle quizá lo que les interesa escuchar y saber a los estudiantes, a los jóvenes, a los profesionales que nos acompañan esta noche. Y va a estar vinculado a las preguntas que te voy a formular luego, para que nos cuentes un poco más detalles. Es lo siguiente. Acá se nota como la continuidad del Estado, la continuidad de los gobiernos de izquierda, de centro o de derecha en los últimos 20 años ha logrado esta transformación y estos resultados. Y quiero aquí hacer un comentario que seguramente va a sorprender al propio Eduardo y también a todos los asistentes. El año 1999, hace 21 años, el gobierno del Uruguay hizo un convenio con el gobierno peruano, por el cual se trasladó el sistema aduanero peruano, que había recibido acá en el Perú también muchos premios, había ganado 2 veces casi continuadas el premio a la creatividad empresarial en el Perú. Un premio que se había instaurado por el sector privado, pero que también alcanzaba a categorías del sector público. Y entonces en el 96 y el 98 se obtuvieron los premios a la creatividad empresarial. La banca, me acuerdo, Panamericana de Televisión y otros conglomerados privados impulsaron esta premiación. Y entonces, el año 99, estaba comentando, se hizo un convenio de gobierno a gobierno, por el cual el señor Pablo Iliaretti, que era el director general de aduanas del Uruguay, vino en representación del Uruguay al Perú, a través de la Cancillería, hubo todo un protocolo que se cumplió, y entonces, por este convenio que se suscribió, el Perú le trasladó el software de la aduana peruana, aquel que acabo de comentar, que ha sido premiado numerosas veces, al Uruguay. Entonces me tocó a mí personalmente dirigir el equipo técnico que fue a Uruguay. Yo viví en Montevideo durante 8 meses, haciendo la implementación del sistema informático aduanero peruano, tal como lo instalábamos en una aduana operativa, como se le llamaba en el Perú por aquellos tiempos, en una aduana más. Entonces no se hizo mayores cambios
el acuerdo fue a no hacer modificaciones del sistema, y este sistema, el premio que había recibido el 96 fue por el teledespacho, o sea, el intercambio electrónico de datos con formatos estandarizados promovidos por Naciones Unidas, y el año 98 por la aduana virtual, que fue el nombre del producto que se puso, ¿no? Y entonces Uruguay hizo un gran trabajo. Recuerdo mucho a los colegas aduaneros. En ese tiempo yo pertenecía a la actividad de la aduana, era yo el intendente de informática, y entonces rápidamente incorporaron todo el conocimiento, toda la tecnología, el EDI en aquel tiempo, Naciones Unidas, con la promoción de los formatos EDIFACT, que hasta ahora entiendo los utiliza Uruguay, y entonces dieron un salto en lo que seguramente había sido proyectos que no habían funcionado, y esto le dio una ubicación a la aduana uruguaya que yo luego he visto en foros, porque he trabajado en otros países, donde Uruguay más bien comparte tecnología en materia aduanera. ¿Y qué pasó? O sea, Perú pudo llegar a esto mismo, a estas cosas que nos cuenta Eduardo con el orgullo que compartimos con él de lo que el país puede hacer. Pero ¿por qué Perú pudo, en el año 99, acompañar a un país hermano en un desarrollo que había tomado años, que era el orgullo, ¿no? de nosotros, de los cholos, de los peruanos, de que podíamos hacer las cosas? ¿Y por qué luego no hemos logrado mantener el mismo ritmo? Y un país hermano que recibió seguramente gente muy talentosa, esa transferencia de conocimiento, pudo hacer la tarea de darle continuidad, de que los gobiernos impongan un conjunto de lo que le llamamos la cultura, ¿no? Un conjunto de principios, creencias y valores que permitieron sostener y mejorar el... Entonces, ¿cómo se logra eso? Es una de las preguntas que te voy a plantear, Eduardo. ¿Cómo logró Uruguay esto? Yo, bueno, al vivir tanto tiempo y conocer las entidades públicas, creo que se llamaba dirección impositiva, la que era la tributaria. Se sigue llamando así. Okay. Dirección General Impositiva. Trabajaba físicamente en el local del puerto. Ahí estaba en el tercer piso, nos dieron un ambiente con todos los peruanos, que éramos como 7, que fuimos de la aduana peruana a trabajar allá, a hacer la implementación, ¿no? Entonces, hay un primer tema. Ahí hubo una transformación digital, ahora le llamamos así, pero se cambiaron procesos, se cambiaron sistemas, se cambió también lo más importante de la transformación digital, o sea, la cultura y esa creencia de que podemos, ¿no? Uruguay creyó que podía, y finalmente esto mantuvo la generación siguiente ese mismo conjunto de valores, y lo que estamos viendo ahora es consecuencia de un país que dio el inicio, usó los recursos que estaban a la mano, reutilizó experiencia de otros países, seguramente creó la propia también, pero luego todo ha sido un proceso muy creativo e innovador. No ha sucedido, en cambio, lo mismo de la presencia de continuidad en nuestro país. Entonces, la tecnología, las inversiones en equipamiento, en software, base de datos, seguridad, seguro que ha sido la misma en el Perú. Han mantenido los mismos indicadores. Pero, sin embargo, el compromiso de la autoridad política, de los gestores, no ha sido, en cambio, el mismo. Y, sin duda, que no es a la altura ahora, y hay una brecha significativa más bien hacia el otro lado. Y lo que está Perú tratando es de ponerse nuevamente en el ritmo que toca para el nivel de inversión que hace en tecnología de la información, y, como no, ojalá alcanzar un puesto de vanguardia en esto. Entonces, en verdad, mi pregunta central es este conjunto de agencias y de instrumentos de política, esto que nos has explicado, pero ¿cómo es que los partidos políticos, es lo que quiero entender, ojalá todos los compañeros también lo puedan comprender, cómo se han puesto de acuerdo como parte de la agenda nacional, más que una agenda de tecnología, una agenda nacional para mantener y propiciar esta transformación sostenida
que ha requerido inversión, ha requerido políticas específicas en materia de creación de talento. ¿Cómo ha sido esto? Es la pregunta principal, creo que la única que te voy a hacer, Eduardo, porque ahí tendrás mucho que contarnos. Muchísimas gracias. Bueno, primero que el sistema que ustedes iniciaron hoy se llama Lucía, y el sistema Lucía está disponible para que cualquier aduana del mundo, y de hecho hay varias que lo están requiriendo. El código se da libre, o sea, Uruguay no tiene pretensiones de adueñarse de ese código. Y es uno de los eventos, de las cosas que hemos estado hablando justamente esta semana con la CUTI. ¿Qué otro software podemos empezar a trabajar para, como ejemplo de Lucía, empezar a dar en forma abierta? Yo hablaba de que la plataforma de expediente electrónico, que hoy tienen más de 50 organismos del Estado, debería ser el siguiente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, yo te diría que hubo como 2 o 3 cosas que hicieron al Uruguay distinto. La primera fue una vocación, digamos, a ver, no me quiero poner heroico porque no es la idea, en esto somos todos prácticos, y sobre todo cuando uno es ingeniero sabe que lo que quiere es que los proyectos tengan éxito, ¿no? En el Uruguay hay una facultad dependiente de la Universidad de la República, de la que yo soy profesor, que se llama Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. Para que ustedes entiendan la relevancia que tuvo esa Facultad de Ingeniería en la parte de sistemas, la primera IBM 360 prácticamente que hubo en Uruguay se usó para educación. Se trajo específicamente para el centro de cómputos y se usaba un poco para el Banco República, que es el Banco Nacional, y otro poco para que la gente aprendiera a programar en aquellas tarjetas programadas que se ponían en los bolsillos, y que era muy cool andar con un cartón con agujeritos, ¿no? Una cosa, los humanos somos tan monos a veces. Lo importante era ir en el ómnibus con el bolsillito, con las tarjetas programadas, con el programa que era de 8 bytes, que pasaba así y lo leía con los agujeritos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ahí se generó todo un ecosistema de personas que empezaron a entender que la informática y toda la parte de telecomunicaciones debía entenderse como un bien de desarrollo público. Fue muy bien armada esa carrera, fue una de las carreras que tuvo mayor despliegue. Y después de ese grupo de personas, un grupo bastante interesante pasó a lo que era la UTE, que sigue siendo la que genera energía, pero que tenía la parte de telecomunicaciones también, que eran los teléfonos analógicos, con la operadora y los cables. Y se abrió una empresa, ahí el Estado tuvo visión, que se dedicaba exclusivamente a telecomunicaciones, y ahí apareció un grupo de ingenieros. La empresa fue comandada durante mucho tiempo por gerentes técnicos permanentes que duraron casi 20 años al frente de Antel, digitalizando primero las centrales, después los módems. Después, cuando aparecieron los módems, yo entré en Antel. Yo durante muchos años fui gerente de operaciones en Antel. Entonces, ¿se acuerdan de los módems aquellos que eran como las cosas con luces rojas? De 14400, 3600, que hacían unos ruidos que no quiero repetir porque en Zoom no salen bien. Bueno, estaba mi oficina de gerente, 20 camionetas con la gente afuera manteniendo los cables, y al costado habíamos puesto una sala que tenía como 800 de esos modems. Era un ruidaje, era imposible vivir ahí. ¿Qué hacían los modems? Atendían las llamadas telefónicas
de las personas que se querían conectar a Internet o tener correo electrónico. Y en Antel hicimos algo que fue muy raro. Realmente eso sí fue casi único a nivel mundial. Había un servicio en el que vos discabas 09091234 y un módem de esos que teníamos en el pool en cada central te atendía y te conectaba a nuestro backbone de datos, que era paupérrimo. Estamos hablando de unas cosas horribles, unas cajas que andaban, todo el tiempo andabas reseteándolas para que funcionaran, pero la gente tuvo acceso a Internet en forma fluida y en forma permanente, y no quiero mentir, desde el 88 en adelante. O sea que la conectividad en Uruguay estuvo siempre muy provista, y el fomento del uso de la tecnología para lo que es comunicaciones y negocios siempre fue muy fuerte desde el Estado. El gobierno iba cambiando los directorios a nivel, esos eran políticos, pero las gerencias generales y los que sabían de la técnica se mantenían durante muchos años. Hay un gerente, por ejemplo, yo recuerdo muy bien al gerente general de esa época, se llamaba Adolfo Quinteiro. Hoy es anciano y está retirado en Punta del Este, pero la línea de Adolfo Quinteiro sigue estando operativa en Antel, y Antel sigue siendo el pionero que está todo el tiempo tirando. Ahora, por ejemplo, fuimos los primeros en tirar 5G comercial en Latinoamérica. En el puerto estamos armando todo en la plataforma de 5G para que la logística sea en tiempo real en todo el puerto y se pueda desplegar IoT con lo que necesite el puerto para controlar la logística. Entonces, está bien que haya políticas públicas y está bien que haya ejecutores permanentes. Yo no sé si el director tiene que permanecer in eternum, porque ese yo creo que tiene que ir cambiando con el gobierno y dar los lineamientos estratégicos de alto nivel. Pero la planificación técnica, la planificación de despliegue tiene que ser de largo plazo, y eso sí hay que cuidarlo. Gracias, gracias Eduardo. Ahora damos la palabra a Tobías Aliaga para su intervención. Tiene también 10 minutos para su intervención respecto de los temas planteados y cómo está encaminado también el Perú en estas iniciativas tecnológicas. Adelante, Tobías. Muy buenas noches a todos los asistentes. Gracias, Jaime, por pasarme la posta. Gracias a la Universidad Continental por la invitación. Realmente vivimos pues un periodo de muchas reuniones de este tipo, y es bastante interesante e importante conversar, ¿no? Conversar, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, tanto que nos hace falta para poder concretar acciones en conjunto, ¿no? Eduardo, gracias por tu presentación, excelente. Nos permite justamente conversar, intercambiar estas ideas, estas propuestas. Qué bonito lo que ocurre, ¿no?, ya en Uruguay, ¿no? También me hace recordar, ¿no?, cuando revisamos experiencias, ¿no?, experiencias como Estonia, ¿no? Si bien es cierto, como tú lo dijiste, pues son países relativamente pequeños, pero nos sirven, ¿no?, como buena referencia, ¿no? Perú, pues, es un país más o menos 10 veces más grande que Uruguay. Es un país lleno de, imagínate, ¿no?, tiene 50 idiomas, lenguas aborígenes, ¿no? Tiene regiones, tiene 24 departamentos, tiene N gobiernos locales, provinciales. Es todo un reto, ¿no? Yo trabajé muy similar a lo de Gustavo en una entidad muy importante en el Perú, ¿no? Una entidad líder, ¿no?, en su sector público. Trabajé durante 7 años, ¿no? Luego de haber trabajado 20 años siendo consultor en entidades privadas, ¿no? Asumí el reto, ¿no?, de poder liderar una gerencia de innovación
y calidad, ¿no? Una experiencia inolvidable, me cambió la mirada de nuestro país, verdaderamente. Tenemos pues la oportunidad de tener un país, ¿no?, de cerca al 99% de sus ciudadanos registrados, identificados, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, cuando yo participo en estas conversaciones, ¿no? En estos diálogos, a veces soy un poco duro, ¿no? En el Perú comenzamos todo ese esfuerzo, ¿no?, de transformación digital, ¿no? En mi caso, como gerente de innovación, vengo participando en el sector público ya hace cerca a 9 años, ¿no? Creando una gerencia de innovación, todo un esfuerzo también innovador, ¿no?, en el sector público, ¿no? Tener una gerencia de innovación. Estoy hablando hace ya 9 años. Yo tengo ese rol, todavía no aprendí qué tengo que hacer, así que después hablamos. Y me enseñas, porque digo, es complejo, ¿no? Pero en el Perú, digamos, así con fuerza, ¿no? Comenzó, digamos, hace 3 años, ¿no? Pero siendo un poco duros cuando converso esos temas, ¿no?, con colegas, la pregunta es, ¿dónde estuvo esa transformación digital que comenzamos hace unos años, ¿no? ¿Dónde estuvo, no? Y ahora Perú está liderando, ¿no?, como el país más afectado por sus muertes, por su economía, ¿no? Y es bastante doloroso, ¿no? Justo hoy día, pues en el Perú, no sé si es en el mundo, pero en el Perú se celebra el Día de la Gestión Pública, ¿no? Estuve participando en unas conversaciones y realmente uno se entera cosas bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo también, como ustedes, soy especialista en tecnología e información. Sin embargo, es una de las preguntas que te voy a hacer luego, pero creo que el tema no va por ahí, ¿no? No creo que sea un tema tecnológico, no creo que sea un tema, entre comillas, digital. Creo que va mucho más allá, ¿no? Y más en nuestro país, ¿no? Donde tenemos, imagínate, ¿no? Tenemos cerca al 80% de las empresas son pequeñas empresas. 80%. Y esas empresas pequeñas, muy buena parte, pues, no son, entre comillas, formales, ¿no? Y están constituidas por 5 o 10 personas, ¿no? Entonces, justo analizamos durante el día de hoy, pues, hoy, las causas, ¿no?, de nuestro dolor, ¿no?, como país, ¿no? Estamos ya perdiendo casi 12 puntos del PBI. Luego de haber crecido de manera sostenida en los últimos 15 años, este año estamos bajando 12 puntos. Sin resaltar la parte de nuestros muertos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está faltando, ¿no?, para poder salir de este hueco donde nos encontramos? Igualmente, así como Uruguay, pues tenemos una agenda digital, ¿no?, muy similar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 5 aspiraciones, muy similar a la que tú nos has compartido. Queremos un Perú íntegro, un Perú competitivo, un Perú cercano, un Perú confiable, un Perú innovador, ¿no? Son 5 aspiraciones que todo país, pues, quiere tener, ¿no?, quiere alcanzar, ¿no? Y tenemos 21 compromisos, ¿no? Como gobierno tenemos 21 compromisos de acá a un poco más de un año. ¿Ok? Sin embargo, desde mi puntito, quizá muy limitado, ¿no?, y quizá también desde mi puntito de experiencia muy limitada, ¿no?, escucho hablar mucho de tecnología, ¿no? Inclusive cuando hay conversatorios sobre lo que es, pues, gobierno digital, o hablamos de interoperabilidad, nos juntamos profesionales y hablamos, pues, de comunicaciones. O sea, con suerte hablamos un poco de procesos, ¿no?
pero producto de mi experiencia, repito, seguramente muy limitada, creo que va por el tema de la interoperabilidad de las personas, ¿no? Yo quisiera que por ahí nos puedas compartir, por favor, de los proyectos exitosos de los cuales yo he sido partícipe, ¿no?, dentro de mi gestión pública. Yo he visto que los grandes proyectos son producto de interoperar entre las personas, conversar, llegar a acuerdos, pero estamos llenos de silos. Cada entidad pública es un silo. Inclusive, si hablamos en nuestro Perú de nuestra política, ¿no?, de modernización del Estado peruano, tenemos pues ahí 3 ejes transversales, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí lo que es pues el gobierno abierto como un eje transversal. Tenemos el gobierno electrónico, ¿ya? Inclusive sospecho que todavía no se cambia la palabra de gobierno electrónico por gobierno digital. No sé si aplica, ¿no? Y tenemos algo muy importante que es pues la articulación interinstitucional, ¿no? Y algo que tampoco no veo que se hable mucho, y es sobre la gestión del cambio, ¿ya? La gestión del cambio. Porque en nuestro Perú, pues tenemos, por ejemplo, un primer pilar de modernización, tenemos toda la parte de políticas públicas, ¿no? Planes estratégicos, operativos. Tenemos un segundo pilar, pues, que es la parte de presupuestos para resultados, ¿no? Toda la parte de inversión pública. Tenemos un tercer pilar de gestión por procesos, simplificación administrativa. Un cuarto pilar de servicio civil meritocrático. Y finalmente un quinto pilar, pues, de sistemas de información, de seguimiento, de control, ¿no? Te hago esta pequeña introducción porque acaba la pregunta que espero que podamos compartir, conversar, y se acerca, pues, de la transformación cultural. De eso realmente no se habla mucho en nuestro país, se le menciona bastante por todos lados, pero no se profundiza. A veces percibo de que se piensa que esa transformación cultural es producto de un cambio tecnológico. Ese es mi punto de vista, es lo que estoy viendo, y te pediría por favor que nos compartas la experiencia, ¿no?, en Uruguay de esta transformación cultural, ¿no?, de personas, de funcionarios, de ciudadanos, que es necesario, ¿no?, justamente para poder, pues, hacer esta transformación digital del cual tanto se habla. Gracias. Bien, Tobías. A ver, voy a tratar de enfocar, digamos, la respuesta tratando de ser lo más efectivo posible en lo que yo pienso, digamos. Los hilos aquí también existen. Los celos profesionales en muchos ámbitos también existen, ¿sí? El punto es que tiene que haber, primero, una clara guía de hacia dónde, digamos, el responsable de lo que sería el ensamblado de las tecnologías de la información, las políticas estén bien definidas. Por ejemplo, voy a hablar del caso de One Laptop per Child. Cuando empezamos el proyecto, uno de los que estaba frenando el proyecto, yo era el director de seguridad de la información de Antel, tenía una visión, digamos, de protección de la empresa y reportaba directamente al presidente de Antel, ¿sí? Cuando me preguntaron sobre el proyecto, yo dije, sí, fenomenal que los niños tengan internet en las escuelas. Ah, pero queremos que llegue hasta las casas, porque así el niño puede llevar los deberes, puede mostrar lo que hizo, puede integrarse correctamente, usar el contenido que después se cree, etc., ¿no? Me mostraron el ecosistema, me mostraron cómo eso iba a afectar a la vida de los chiquilines.
Y después me vino la orden. No podés no darle Wi-Fi y mesh a toda la red para que llegue hasta la casa, porque el presidente quiere que todos los niños de este país tengan conectividad todo el tiempo. ¿Y quién lideraba? El presidente de la República. El plan Ceibal era uno de los buques insignias de Tabaré Vázquez en su primera gestión. Y cada vez que había un desvío, Tabaré Vázquez bajaba la línea y decía, bueno, perfecto, no lo pueden hacer ustedes. Sacó el plan Ceibal del Ministerio de Educación y Cultura y se lo puso defendiendo de presidencia. Y Miguel Brechner, que era el presidente del plan Ceibal, quedó reportando derecho a presidencia de la República. O sea, el liderazgo tiene que ser marcado y tiene que ser el compromiso con la tecnología al servicio de la gente, tiene que ser desde más arriba hacia más abajo y con hitos y metas claras. Después empezaron a decir, pero la educación, los maestros necesitan laptop, todos los laptops para los maestros. Yo cada vez que veía una computadora que salía conectada a la escuela, era para mí un negocio que perdía de vender un servicio como empresa de telecomunicaciones. Como la política pública estuvo tan bien desarrollada, al final de la película, Antel tuvo muchísima más penetración y muchísimos más ingresos por la inclusión de todas esas personas dentro del ecosistema digital. Entonces, yo con esto ¿qué quiero decir? Que uno como responsable de sus organizaciones tiene celos, tiene que protegerlas y tiene que defenderlas, pero tiene que haber alguien que mire más arriba y que fije la política pública y le diga a todos los chiches, van para este lado y se acabó la historia. Y ir midiendo e ir festejando de alguna manera las cosas logradas. El último día del gobierno de Tabaré Vázquez, todos los niños de la escuela pública de este país tenían un laptop. Quiero dejar claro la diferencia de cuando empecé, que era queremos educar a todos los niños en digitalizarlos informáticamente, a lo que fue después, un laptop por niño. Se simplificó el alcance, es decir, se bajó la parte educativa y se llevó a darle algo a un niño. Eso también es parte del liderazgo. Cómo mido el éxito y cómo lo comunico también es parte del liderazgo. El desafío de educar a todos los niños en tecnologías de la información era demasiado grande para un gobierno. Y eso trascendió al siguiente gobierno, que lo tomó, pero ya tenía resuelto el tema de conectividad y de disponibilidad de la herramienta, y se concentró en los profesores, que fue una de las barreras que hubo que pasar. El profesor no quería usar el dispositivo porque era más controlado, porque tenía menos autonomía, porque tenía que dar el contenido, etc. Y así la política pública va traspasando intereses y se va imponiendo lo que precisa la gente. Con esto, el liderazgo es fundamental. El no desatender lo que pasa es fundamental. La institucionalidad es fundamental. Y lo digo porque con dolor sé todo lo que pasó Perú estos últimos días y sé que eso afecta a todos estos proyectos en forma sustantiva. Porque si no puedes acordar con qué presidente vas a vivir tus próximos 5 años, es muy difícil que un plan estratégico prospere. Entonces, cuando se habla de la institucionalidad, eso es importante y no podemos soslayarlo, dejarlo de lado. Hay que conseguir estabilidad, primero política, luego institucional, luego establecer la política, después establecer los hitos y después seguirlo a lo perro con un liderazgo fortísimo, siempre poniendo por encima el valor humano que da la tecnología a la persona que lo recibe. Porque tampoco es hacerle digamos, el juego al empresario que quiere vender las laptops
o al que está desarrollando la ciudad inteligente que quiere vender las luces inteligentes. No, esto tiene que ser parte de un plan masivo donde las empresas también ganen, todos tengan su espacio, pero al final del día el que gane sea el ciudadano, la persona que necesita usar el servicio y tenerlo disponible. Y acá hay algo que también es importante, perdón y ya termino, que también es importante que esté claro. No importa si el liderazgo ideológico es liberal o de izquierda. El centro siempre es la persona. Entonces, siempre tenemos que pensar en que el servicio tiene que favorecer a todos en forma universal y que los que tienen que ganar ganen, pero todos tengan acceso, ¿no? Gracias, Eduardo. Excelente reflexión. Creo que esta parte de este debate de políticas públicas que estaba centrada en la tecnología, pues ha dado un escalón hacia arriba, digamos, en el sentido de que la tecnología, si bien es cierto, es muy importante, pues requiere algo más en el sentido de, como tú bien lo ha señalado Eduardo, políticas claras, liderazgo claro y una institucionalidad sólida que la sostenga, porque finalmente la tecnología también se constituye en un medio para una finalidad mayor, ¿no? He estado mirando las preguntas de los participantes en este rol de inquietudes también de los participantes que nos acompañan, y ahí vamos a luego invitar también a hacer una última reflexión a Gustavo, también para ver si nos comparte una reflexión final ya en esta ronda que estamos dando. Y efectivamente, muchos de los comentarios de los participantes están en esa línea, ¿no? Que falta un tema de congruencia, como también lo decía Tobías, de comunicación. Solamente una pregunta del público que tiene que ver mucho con el tema de colaboración. ¿Cuál es, de tu punto de vista, Eduardo, los aspectos más relevantes de colaboración? Si bien es cierto, nos has relatado un poco el liderazgo desde la presidencia para imponer una política pública, pero seguro que habían otras articulaciones, porque finalmente la política pública es transversal y requiere también una articulación. Ahí si nos puedes comentar algunos cosas que podamos recoger, digamos, de esa experiencia, para luego regresar con la pregunta de nuestros panelistas. Yo lo que creo es que básicamente, en el fondo, lo primero que tenemos que hacer es hacer que la tecnología esté al servicio de las personas. Desde nuestra función, cuando nos toca ser funcionarios públicos, como yo he sido durante casi 20 años, ahora estoy más en una función de innovación y desarrollo que es un poco más alejada de dar un servicio. Es esencial incorporar, integrar a todos los sectores, poner al humano en el centro de nuestros desvelos. Al humano estoy hablando de la persona, del ciudadano más común. Y cuando me toca ser funcionario, en realidad tengo que pensar en el más desfavorecido. Porque cuando yo le logro mejorar la vida a esa persona, básicamente la incorporo al sistema y enriquezco todo lo que está alrededor de la persona. Es decir, ayudar a que ya se tiene resuelta la vida, le resuelve más la vida a esa persona, pero no mueve su ecosistema alrededor ni educa. Hay algunas articulaciones que son fundamentales. La educación es primordial. Desde el niño, todos nosotros somos personas que vamos a tener que vivir, convivir y generar valor para que la vida nos devuelva por lo menos el alimento y un hogar digno. Por lo tanto, cuando yo educo, estoy educando para que esa persona entre dentro del ecosistema, y el ecosistema del futuro es digital. No hay otra manera. Ya hoy, y todavía encima con la pandemia, es más digital todavía. Se ha hecho
ferozmente digital. Por lo tanto, empecemos por entender que todas las personas tienen que tener acceso. En Uruguay, en la otra vía, se les dio una tablet a toda la gente anciana, para que también tengan acceso. Entonces, están las tablets por un lado para los ancianos y las laptops para los niños y los profesores. Y después en el medio están todos los demás que se proveen en su trabajo o en su vida diaria, su equipamiento. Y con eso lográs un 80 y pico % de inclusión, donde las personas están continuamente interactuando con la tecnología. Perdón. Listo. Entonces, educación es una de las puntas fundamentales. El tema de generar interoperabilidad es fundamental. No puede no ser, tengo que luchar contra los hilos. Por suerte la tecnología y la Big Data me está dando una herramienta fenomenal para reventar los hilos, que es ponerme por encima. Yo siempre digo, yo no discuto más con el dueño de un sistema si su sistema es bueno o es malo. ¿Tiene información? Le pido información. ¿Precisás información? Le doy información. Le chupo todo, lo meto todo dentro de una base de datos y yo le doy la información que él necesita. Y le consumo la información que me puede dar. Y que él siga con su sistema. Con el tiempo él va a empezar a trabajar con Big Data junto conmigo y va a poder interoperar y va a entender que la interoperabilidad es mucho más efectiva que andar trabajando ensilado. ¿Me explico? La tecnología hoy me permite jugar esas cosas y ahí la interoperabilidad se consigue con organismos como AGESIC que se ponen por encima y dicen, loco, yo soy el dueño de los certificados digitales del Uruguay. ¿Querés hacer algo? Vení conmigo. Bueno, ya está. No tengo otra, tengo que ir con él. ¿Entienden a lo que voy? Pero esa interoperabilidad tiene que estar liderada. La gente tiene que entender cómo es la arquitectura de la teoría de la información nacional para poder liderar. Entonces el político hay que entrenarlo con cabeza de tecnología. ¿Qué pasó en Estonia? Que el secretario general era un tipo que sabía lo que era doble autenticación, había trabajado en ciberseguridad y su país fue quebrado al medio por un ataque de un país vecino. Entonces, todos sabían de tecnología. Ok, gracias Eduardo. Un poco para terminar esta última ronda, voy a invitar a Gustavo un par de minutos que dé una reflexión final y si tiene alguna consulta, que la vamos a anotar para que en la intervención final de Eduardo pueda absolverla. A igual con Tobías. Adelante, Gustavo. Gracias nuevamente, Jaime. Efectivamente, tomando algunas notas de la ponencia de Eduardo, vemos que los ejes de esto que ocupa ese seminario de la transformación digital, él los encuentra en poner a la persona en el centro de las cosas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo entendemos? Entendemos que el desarrollo primeramente el enfoque que se da a los procesos mediante los cuales generamos los servicios públicos. Los sistemas finalmente que le dan sustentabilidad a esos procesos tienen como centro a la persona. Es decir, eso significa que hacemos procedimientos, estos que nosotros le llamamos en el sector público los textos únicos de procedimientos administrativos, pensados en una simplicidad, en una secuencia, en un orden, en una racionalidad en cuanto a los requisitos, por ejemplo, que hacen que el ciudadano, incluso aquel que no necesita o que no puede por la lejanía, está en una zona altoandina, en una zona selvática, en una zona donde no existe la cobertura de la tecnología, pues se enfrenta un mismo procedimiento frente al Estado para solicitar, por ejemplo, una atención médica en un hospital, para solicitar la revalidación de un título profesional, para solicitar la atención de un registro de la propiedad o de un vehículo. Entonces, esa idea de poner al ciudadano al centro
Me parece de verdad esencial y muy bien que Eduardo la coloca en el primer término. Luego también nos habla de integrar a los sectores. Y luego nos ha hablado de la interoperabilidad. Efectivamente, la interoperabilidad es una herramienta muy poderosa para interoperar. No importa qué sistema tenga el uno o el otro, no importa lo sobrio en cuanto al diseño, a la estructura, a la última versión de la tecnología en cuanto a hardware, software. Lo importante es que haya un diccionario común, haya un vocabulario común, que podamos intercambiar los datos, donde haya una codificación inclusive entendible. Podría ser diferente, pero alguien está gestionando la equivalencia de esas codificaciones, de modo que hay una semántica común, de modo que podemos intercambiar datos vía la interoperabilidad, pero todos vamos a entender lo mismo. Un pequeño paréntesis, precisamente Eduardo, cuando se hizo el trabajo en tu país, en Uruguay, el año 99, recuerdo que lo que más le interesaba a los colegas de Uruguay de la aduana era eso, ¿no? Que se había logrado establecer los formularios electrónicos estandarizados que se usan en gran parte del mundo, que eran los que promueve Naciones Unidas, para el intercambio de datos entre los transportistas de carga internacional, los agentes de aduana, los operadores que dan servicios a la carga, las líneas aéreas, ¿no? Todos hablaban un lenguaje común, que era el que estaba dado por estos contenidos de datos y la forma como estos se clasificaban o se codificaban. Entonces, importante eso que has comentado de integrar, pero ¿qué significa eso? Significa estandarizar e interoperar. Y finalmente el tema que comentas de la educación, la cultura y el acceso. Un tema esencial, el del acceso. Yo recuerdo también que Antel, que lo has mencionado en tu presentación, era un organismo que tenía todo el respaldo del gobierno, toda la credibilidad por parte de la ciudadanía. Ahora he entendido un poco más cómo ha sido el proceso, ¿no?, de esta institución. Y entonces, de lo que tú conoces, has contado que has estado en Perú varias veces. Esto seguramente conoces cómo ha sido la marcha de nuestro proceso de digitalización del Estado peruano. Y también seguramente las principales entidades públicas peruanas, cómo han hecho su proceso de transformación, de digitalización, bueno, antes llamada modernización, automatización. Y ahora se habla de que la transformación es el cambio de los procesos, de los modelos, y no solamente usar la tecnología de la información, sino sobre todo los datos, ¿no? Y además de que tenemos procesos orientados a las personas, tenemos a personas centradas en datos. Entonces, la pregunta que voy a dejar para el momento que te toque contestar es, ¿cómo este proceso de educación y de afirmación de una cultura esto logra enganchar, ¿no?, con el sector privado, con el sector público, porque en Uruguay ha sido la participación de los dos por igual? ¿Y cómo se ha logrado sostener, que fue lo que te pregunté también al principio, si esto a nivel de las colectividades políticas ha habido ese compromiso que hace que los gobiernos lo mantienen y lo impulsan y lo mejoran, que periodo tras periodo presidencial? Eso sería mi última reflexión, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Gustavo. Damos el pase a Tobías Aliaga para que nos haga sus reflexiones finales y también, si considera, también poner una pregunta a Gustavo para que en la parte final pueda darnos su respuesta. Adelante, Tobías. Gracias, Jaime. Cada país pues tiene su historia, ¿no? Y nuestro país pues es un país bastante particular, ¿no? Tal vez me atrevo a hacer un juicio, ¿no? Y de que nuestra historia nos pesa, ¿no? Bueno, y por todo lo que vivimos, ¿no? En el tema de corrupción y temas similares, ¿no? Sin embargo, soy bastante positivo por lo que viene. Creo que
Creo que el COVID-19 ha sido un gran maestro para nosotros y sabemos, ¿no?, de todo lo que podemos hacer a nivel de cada persona, cada familia, cada gobierno local, regional, como país, ¿no? Sin embargo, creo que permíteme hacer este juicio mío, creo que esperar que los gobiernos de turno sean la solución a los problemas, creo que la historia nos puede complicar eso, ¿no? No tenemos, creo que actualmente, grandes alternativas. Sin embargo, en nuestro campo de la innovación, ¿no?, inclusive está normado, ¿no? Por ejemplo, lo que es el gobierno abierto. El gobierno abierto, mucho más allá de exponer datos, ¿no?, de rendir cuentas, ¿no?, de transparencia. El gobierno abierto tiene algo muy importante que a veces no se usa mucho, ¿no?, que tiene que ver con la innovación. Y es la innovación abierta. ¿Okay? Tú, Eduardo, me parece que también has trabajado en el mundo de la innovación, ¿ya? Y el tema de innovación abierta lo he visto que se aplica muchísimo en Europa. ¿Ok? Porque finalmente una política pública nace frente a un problema. O sea, tenemos el par, ¿no? Política pública y problema. No existe política pública si no hay un problema en el ciudadano, ¿no? Como mencionaba Gustavo, centrado en el ciudadano. Tenemos problemas y políticas públicas. Y tenemos gobierno abierto. Entonces, dentro de lo que es justamente las competencias digitales que debe tener, pues, el ciudadano, la gran pregunta es, ¿el ciudadano puede tomar el problema bajo sus manos y participar en su solución dentro de este marco normativo que existe de gobierno abierto, muy promovido por OCDE y otras organizaciones mundiales? ¿El ciudadano qué tanto puede participar en proponer soluciones a sus problemas? Sin estar esperando, pues, a un gobierno, ¿no?, complicado, complejo, situación política que vivimos y una gran incertidumbre en los próximos años, ¿no? Y termino con la pregunta, ¿no? En Uruguay existe experiencia de lo que es gobierno abierto, donde el ciudadano participa, ¿no?, identificando su problema, proponiendo soluciones, probando, iterando. Gracias. Gracias, Tobías. Bien. Bueno, Eduardo, un poco para cerrar, digamos, tus palabras finales y las respuestas a las inquietudes que nos han formulado Gustavo y Tobías. Adelante, Eduardo. Bueno, yo les recomiendo que se vayan a buscar una cena y tenemos como para hasta las 4 de la mañana, más o menos. Pero, a ver, dos o tres reflexiones. Yo voy a dar un ejemplo bien tonto, pero bien divertido, de cómo datos abiertos, en este caso de un gobierno local, permitieron a una persona hacerse rica y a la vez darle un servicio a la comunidad bastante interesante. ¿Ustedes se acuerdan del jueguito que había de celular que era de Pokémon GO, que uno iba así, tiraba la pelotita y cazaba cosas en Pokémon GO? Bueno, ese código se abrió y, y un conocido mío, que es un muy buen gestor de sistemas CAD, y a la vez también estuvo trabajando mucho en una consultora que trabaja con nosotros en la parte GIS, decidió que usando ese código podía cargar las bases de datos de la empresa de aguas de Uruguay, que es una empresa pública pero independiente del municipio, y cargar el contador y cargar la dirección, por un lado, y meterlo en el plano GIS de la ciudad. Y después ir a la municipalidad y decir, como tú cobras por el saneamiento, es decir, por la evacuación de aguas,
un cierto valor mensual dependiente de cuánta agua consume el ciudadano de esa casa en ese contador de agua potable. Estoy seguro que no sabés dónde están todos los contadores por los cuales podés cobrar. Respuesta: no, me faltan el 80% de los contadores. Solo estoy cobrando el 20% de lo que corresponde porque la empresa de aguas no me dice dónde están los contadores asociados a las direcciones. Porque en una época de la historia, el gerente general de OCE, que es el de aguas, no le dio la información y después nunca más se la dieron. Consecuencia, la municipalidad tenía un tributo muy importante que no estaba cobrando. ¿Qué hizo el hombre? Cargó en 20 celulares y contrató a 20 personas que salían a jugar a Pokémon Go por la calle. Por un lado tenía cuánto cobraba, dónde cobraba la municipalidad en una base de datos por el saneamiento y dónde cobraba la empresa de aguas por el agua potable. Jugaba cuando encontraba dos direcciones juntas, encontraba una bolita y la reportaba al sistema ERP de la municipalidad. Por cada caso que encontraba que tenía bolita de agua pública y no tenía bolita de saneamiento, la municipalidad te decía, tenés 4 años de deuda y cobraba $300 para atrás y le daba $30 al tipo que tenía el celular. De esos $30, 27 se los quedaba el creador de la aplicación que usó los datos abiertos y 3 se los daba al señor que corría como un loco por todas las calles jugando a Pokémon Go como un energúmeno, porque sacaba $20.000 por mes encontrando contadores que no cobraban. Y resolvieron un problema de falta de transparencia con datos abiertos. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué pudieron hacerlo en cierto año y antes no? Porque la municipalidad aceptó la innovación propuesta por un ciudadano. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas de nuestras organizaciones públicas. Somos autistas, nos dan esas ideas y no respondemos. Pensamos que la podemos hacer nosotros, que es nuestra obligación, que si le decimos a nuestro jefe que eso está así, todavía nos van a dar un responso, y no hacemos innovación abierta. Consecuencia, de verdad, la innovación abierta sí tiene sentido. Usar el Open Data tiene muchísimo sentido. En Uruguay se usa bastante, se promueve bastante, no todo lo que desearíamos, pero sí vale la pena. ¿Está? Para que esto suceda, tengo que tener un ecosistema funcional que no capture esas oportunidades y la guarde en un bolsillo de un avivado de gobierno o de un empresario voraz que no quiere compartir nada con nadie. Eso es parte de la cultura también. Y eso hay que trabajarlo en la educación. O sea, está todo interrelacionado, muchachos. Es muy difícil darle una respuesta a estas cosas porque en realidad es un tema que traspasa todas las decisiones de todos los días. Que hay cosas que hacemos mal, que son tan criticables como en cualquier lado, aquí hay muchas también. O sea, que por favor no crean que somos geniales en todo, ¿no? No es así. Ok, gracias. Solo por aquí. Gracias, Eduardo. Gracias a todos también los panelistas, a todos los participantes. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación asistiendo los 3 días de debate de políticas públicas. Estamos compartiendo el enlace de chat para la encuesta de este evento. Colocar bien sus nombres y apellidos para que puedan salir su certificación y lo recibirán en un plazo máximo de 30 días. Muchísimas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Damos por concluido nuestro ciclo de debate políticas públicas que se realizaron en 3 fechas. Agradecemos a todos los que han estado conectados por el Zoom y a través de las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Gustavo, Tobías. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias y muy buenas noches. Yo quiero agradecerles a todos por el tiempo dispensado, porque
uno No, muchas gracias. lo disfruta. Así que gracias a todos. También por la invitación. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias. Gusto de verte. Claro, un gusto. Con permiso. Gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Adiós. Y ojalá nos veamos pronto. De todas maneras. Ojalá. De acuerdo. Bye bye.